Entonces, esta es la clase número 2 de la parte de Math 011, en el cual ya habíamos hablado de la introducción, las reglas del juego, habíamos hablado del aula y habíamos partido en primera instancia con lo que era la lógica. Habíamos hablado sobre los conectores lógicos y, en fin y al cabo, de qué era la lógica y para qué servía en cierta instancia. Habría que recalcar que la lógica en sí es la parte fundamental de las bases de lo que podríamos decir la matemática. Abre de lleno a esta observación cuando nosotros como meros observadores, espectadores de la naturaleza, nos damos cuenta que hay información en nuestro entorno, la naturaleza que lo bombardea constantemente con información. Nosotros esta información la podemos dar a conocer. Y eso es lo que nosotros entendíamos como aseveraciones. Que fuesen verdaderas o fuesen falsas es otra cosa, pero nosotros aseveramos las observaciones que nosotros obteníamos de la naturaleza. Entonces nos damos cuenta que la matemática podría decir que esta forma de cómo nosotros le decimos al resto del mundo las aseveraciones que tenemos puede tener errores lógicos, tanto verdaderos como falsos. Pero no quiere decir que no en todos los casos quiere decir si es una verdad lo que estamos diciendo o no. Es que la aseveración, la forma en cómo se dice, el conjunto de aseveraciones es verdadero o es falso. Un ejemplo muy sencillo que podríamos considerar podría ser el siguiente conjunto de aseveración. Imaginemos que yo les digo que 4 por 2 es 9 y 11 más 3 es 4. Nosotros vamos a dar cuenta que aquí hay dos proposiciones, P y Q, entre medio hay un conector lógico y nos damos cuenta que al ser los dos falsos, la proposición total es falsa, porque el I, el conector lógico I, necesariamente tiene que ser verdadero si los dos son verdaderos. ¿Ya? Pero, de aquí viene el problema que podrían tener. ¿Qué pasaría si entre los dos pongo un entonces? Toda la proposición compuesta va a ser verdadera. Y aquí mucha gente les complica esto de decir, pero no puede ser verdadera porque 4 por 2 no es 9 y 11 más 3 no es 4. No puede ser que toda la frase sea verdadera. Es que esa verdad lógica no quiere decir que lo que está diciendo la persona es verdad. Lo que está tratando de decir es que la forma en cómo presentó sus proposiciones, sus aseveraciones, es verdad. Al decir que algo es falso, entonces esto es falso. Y si uno lo ve desde ese punto de vista, dice, tiene toda la razón, porque si lo primero que me dice es falso, entonces lo segundo también es falso. Y cumple ese objetivo de la aseveración compuesta. Entonces era como para recalcar eso. No, se los dije en la clase pasada que por lo menos para que repasaran ustedes, recuerden que en aula están los ejercicios, está la guía, están las clases. También pueden ver las clases nuevamente. Sobre eso, déjenme mostrar un poco el aula porque hubieron actualizaciones por parte de aula. Déjenme compartir. Entonces vamos a quitar acá. En aula. Para las personas que primera vez que se conectan esta semana, en el aula ustedes pueden ingresar a Math 011 y ahora, acá está toda la información, están las fechas y las horas de los controles y los certámenes, pero la parte donde ustedes ingresaban a los links de las clases está acá, en link de clases. Está los de los dos paralelos y está la de los talleres, ¿ya? Para que ustedes puedan ingresar y ver cuando ustedes estimen conveniente. Les recordé también, para personas que recién vienen llegando, que copiaran este link y que se automandaran o lo guardaran en su computador. Porque si alguna vez se llega a caer el aula, ustedes igual pueden ingresar con ese link a clase. Lo conveniente es que ingresen desde el aula, pero igual no está de más ser precavido. Sobre las clases, ahí está la clase 1, 2 y 3, que hoy día vamos a comenzar con la 2 y 3. Y los enlaces de los certámenes de las clases están ahí. ¿Ya? Esta es la del paralelo 1,
y está la del paralelo que nos corresponde a nosotros, el paralelo número 2, que está el link, ¿ya? Para las personas que recién se incorporan, también los links los pueden ver ustedes en YouTube. Escribe Solicius y ahí está el canal, en el cual ya está subida en la clase anterior, la semana pasada, el día jueves, ya que el viernes fue feriado. Y también es bueno porque así yo puedo ver otras estimaciones a qué hora lo ven las personas y cuánto ven. Pero usted ya hay harta gente que está repasando, por lo menos 81 veces visualizaciones. Pongamos que una persona ve 3 veces. Entonces está bien. ¿Ya? Para que tengan la consideración. Ahora continuamos con la idea de retomar esto de las tablas de verdad. Déjenme conectar. Entonces, la aseveración de una proposición compuesta no necesariamente lo está diciendo el valor de la verdad de la frase, como lógica, como humano. No porque las dos sean falsas, quiere decir que la frase sea completamente falsa. Depende, y esta es la moraleja, mucho del conector. Y eso es lo que uno tiene que aprender a jugar en las tablas de verdad. Además de las proposiciones P y Q, depende del conector que está ocupando para saber el valor de verdad. Y se desliga totalmente del hombre, aunque las personas digan, no, pero si esto es falso y esto es falso, ¿cómo va a ser todo esto es verdadero? Se refiere a la lógica de conjunto en sí, no a la lógica de, la frase es falsa porque todo lo que dice es falso. No, está diciendo que si yo digo alguna falsedad, entonces lo que viene a continuación también tiene que ser falso, o puede ser verdad, ahí sea el conjunto. ¿Ya? Lo otro que hay que destacar también es fijarse en los paréntesis. Los paréntesis, de igual manera que trabajamos en la matemática ordinaria con los números, predispone el orden en cómo hay que atacar el problema. Acá también. Los paréntesis lo dicen lo primero que hay que abordar, en cierta medida. Hay que ser muy ordenado en la lógica conjunto para no equivocarse. ¿Ya? Entonces teníamos estas proposiciones P y Q, voy a borrar acá, esta parte de acá, y el correo. Uno, imaginemos que tenemos dos proposiciones, P y Q, con un conector cualquiera. Vamos a poner P, entonces Q. Uno lo primero que tiene que hacer es la tabla de verdad. ¿Qué es la tabla de verdad? Son las combinaciones posibles de las proposiciones. ¿En qué manera? Saber las combinaciones que podrían generarse un 2 elevado a n, donde n es la cantidad de proposiciones que hay. Como hay 2 P y Q, es un 2 elevado a 2, son 4 combinaciones posibles. Las primeras que yo recomiendo es la mitad verdadera y la mitad falsa, ya que son 4, va a ser 2 y 2, y después la mitad de la mitad de cada una. Y ahí están todas las combinaciones posibles. Estos van a ser los valores de P, estos los valores de Q, y después se empieza a desarrollar la proposición compuesta con las combinaciones posibles. Ya lo habíamos hablado, que la única forma que sea falso es que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Y en todos los demás casos es verdadero. Y esta es la tabla de verdad que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, hay veces que esta proposición compuesta, imaginemos el caso de esta, o sea de esta o cualquier otra, puede darnos que la proposición final, así la combinación de todos los elementos de la proposición compuesta, puede ser que todos los dé verdadero. Si ese es el caso, quiere decir que esto es una tautología, que lo que quiere decir que de todas las combinaciones posibles, siempre va a dar verdadero. Es una verdad absoluta. O una contradicción sería el caso opuesto, que todos los valores de todas las combinaciones fuesen falsas. ¿Ya? Pero lo normal y lo más probable es que sea una contingencia. Contingencia es que no es ni tautología ni contradicción. ¿Qué quiere decir? Que pueden haber tanto verdaderos como falsos en el resultado final del todo. ¿Ya? Algunas tautologías que se conocen, ejemplo, unas bien básicas serían, fíjense en este ejemplo. Si yo tengo un i, ¿ya?
acá lo que lo está diciendo la identidad, que depende del valor de P. Si P es verdadero, todo esto va a dar verdadero porque P es verdadero. Si P es falso, va a dar el mismo valor de P que es falso, porque hay un conector I. Acuérdense que el I es verdadero solamente si los dos son verdaderos. ¿Ven? Ahí están todos los casos posibles. O el O, que el O también puede jugar a favor o en contra. Y ahí podemos aumentar la dificultad hasta llegar a las que se conocen como las leyes de Morgan. Alguna tautología es como la comparación que tienen, que son equivalentes. ¿Ya? En el curso en sí, a esto es lo más destacable que uno tiene que saber, sí o sí. ¿Por qué? Todos saben resolver o en cierta medida pueden desarrollar una tabla de verdad. Basta con que repasen el I, repasen el O, el entonces y el solo sí, para entender sus valores de verdad, pero se van a dar cuenta que la ventaja que un alumno puede tener respecto al otro son las herramientas, así como saberse algunos tips que le llaman algunas cosas. Y eso son estas identidades. Al saberse algunas de estas identidades, van a mejorar su desempeño. Les puede ahorrar tiempo. Puede que lleguen desde la otra forma, con una tabla de verdad. Pueden desarrollar toda la tabla de verdad y obtener el mismo resultado. Pero es el tiempo que van a ocupar. Y en una evaluación, en una prueba, en un control, el tiempo juega a favor también. ¿Ya? Entonces yo les recomiendo que le den harto tiempo a saberse estas tablas de estos fundamentos tautológicos. ¿Ya? Las propiedades de identidad, idempotencia, involución. Involución es sencillo que si yo niego algo, puedo volver a negar y obtengo el mismo, pues es involución. El complementario, el conmutativo, el asociativo, que igual manera del axioma de los conjuntos numéricos, cuando hablamos de la asociatividad, también podemos aplicar lo mismo en la lógica de conjuntos. Y ahí. Entonces hay que saberse por lo menos esas propiedades. Les va a dar una ventaja en comparación al resto. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos, cuando ustedes lean o cuando ustedes escuchen la palabra que son lógicamente equivalentes, se ocupa primero este símbolo de 3 rayas y lo que está diciendo es que tanto por la izquierda como por la derecha son igual de... tienen exactamente el mismo valor lógico, ¿ya? Es como el equivalente a la igualdad en valor numérico, pero acá es que tienen todas las combinaciones exactamente iguales. No necesariamente son que uno puede confundir y decir, es que uno puede pensar, decir, ya, el valor de P, entonces Q va a tener exactamente el mismo valor que toda la tautología que está al otro lado. Lo que quiere decir es que si yo conozco el valor de P y conozco el valor de Q en la tabla tautológica, yo puedo tener exactamente los mismos valores en las combinaciones posibles si considero ahora esta proposición compuesta. ¿No? Vamos a hacer algunos ejemplos para determinar el valor de verdad y hacer estas tablas. Vamos a partir con lo más sencillo. Fíjense en esta frase que está acá. Todo esto es una proposición compuesta. ¿Cómo yo sé que una proposición compuesta? Porque tiene los conectores. El entonces y el sí, solo sí. Entonces, el primer paso, y es sumamente importante que ustedes determinen dónde están los conectores. Porque sabiendo los conectores van a saber inmediatamente cuántas proposiciones hay. En este caso hay 3. Está P, que es todo lo verde. Está el conector entonces, que es un condicional, no un bicondicional, que es el naranja. Está el sí, solo sí, que es un bicondicional. Y están Q, que 3 más 3 es 8, que sabemos que es falso, pero es otra proposición.
Y está el 3 por 3 9 que vamos a llamar PQR. Entonces tenemos P implica Q bicondicional R. Fíjense en un detalle, y aquí uno podría decirme, pero profesor, ¿dónde está el paréntesis? ¿Cuál abordo primero? Y para eso está esta coma. Esa coma me está diciendo que primero está todo esto. Antes del sí, solo sí. Están separados. Ese es el paréntesis mental que uno hace. Todo eso está por una parte y después está el otro caso. Entonces, tenemos esta proposición compuesta con 3 aseveraciones, pero no sabemos el valor de verdad. Entonces, uno podría hacer la tabla. Si no supiéramos qué valor tiene P, Q y R, podríamos hacer perfectamente la tabla. Nos damos cuenta que son 3 elementos, por lo tanto las combinaciones posibles son 8, un 2 elevado a 3. Me darían 4 verdaderos, que es la mitad, y 4 falsos. Después la mitad de la mitad, que serían 2. Y después 1 y 1. Y ahí tengo todas las combinaciones posibles. Esto es una buena forma para las personas que se enredan con las combinaciones. Siempre pesquen la mitad de las combinaciones posibles y van disminuyendo en la mitad de la mitad. Después, inmediatamente partimos con el paréntesis. Y podemos empezar a darnos cuenta. P, ¿qué es lo que pasa? 2 más 2 es 4, sí. Entonces, esta puede ser, esa puede ser, puede ser, puede ser. Pero estos no pueden ser, estas combinaciones no son permitidas, ya que las primeras no pueden ser falsas, ya que P inmediatamente nos damos cuenta que no es falso. Podríamos aplicar el entonces, P entonces Q, que necesitamos simplemente el P y Q, y nos damos cuenta que simplemente va a ser falso en los últimos 2 casos. En las primeras 2 van a ser verdaderos, y habría que preguntarse, ¿Q es falso? Sí, es falso, porque 3 más 3 no es 8. Por lo tanto, si Q es falso, no está permitido esta y no está permitido este. ¿Seguimos con la tabla o podrían hacer todo? Yo voy descartando cuáles son las que no debería hacer. ¿Sí? ¿Puedes explicar de nuevo lo que hizo de P, entonces Q, cuando marcó con naranjo? Ya. El P implica Q solamente va a ser falso cuando lo primero es verdadero y lo segundo es falso. Es la única forma que esto sea falso. ¿Ya? Es la tabla que habíamos hablado la semana pasada, que era la única forma que el condicional fuese falso. Yo ya sé que P es verdadero, porque 2 más 2 es 4. Entonces, ahora yo me estoy preguntando, puedo hacer todas las combinaciones posibles. Fíjense en las combinaciones de acá. Si Q fuese verdadero, me daría verdadero con verdadero, me da verdadero. Verdadero con verdadero, me da verdadero. Pero verdadero con falso, me da falso. En el entonces, verdadero con falso, me da falso. Ahí tengo todas las combinaciones. ¿Estamos bien ahí? Ahora, de esas 4 combinaciones, ahora yo me estoy preguntando para poder descartar y no hacer toda la tabla completa. Q, ¿qué valor tiene? 3 más 3 es 8. ¿Es verdadero o es falso? Entonces, yo sé que es falso. Por lo tanto, no puede ser que Q sea verdadero. Entonces elimino automáticamente esas dos, como recién eliminé las últimas 4, porque consideraban al P falso y yo sabía que era verdadero. Uno podría hacerla, uno podría hacer esta tabla completa. Yo podría hacer perfectamente todas las combinaciones.
Yo podría seguir haciendo todas las combinaciones, pero las demás las estoy descartando. Las puedo seguir, pero hacer una tabla completa, si yo conozco cuánto es el valor de P, Q y R, no es necesario. Solamente la tabla se hace cuando yo no conozco los valores de P, Q y R. Cuando te preguntan, descubre cuánto es el valor de P o cuánto es el valor de Q. Ahí yo hago la tabla completa. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, gracias. Ya. Entonces habíamos descartado, en cierta manera, estos 4 de acá. Y ahora tendríamos que seguir con color rojo, ¿no? Color negro. Este paréntesis P implica Q, sí, solo sí, R. Ya sabemos que el P implica Q es falso. Ahora lo que hay que saber es el valor de R. 3 por 3, 9, sí, es verdadero. Por lo tanto, el resultado final va a darnos falso. ¿Por qué? Porque el bicondicional, como el nombre lo dice, es que si 1 es verdadero, el 2 es verdadero. Y si el 1 es falso, el 2 es falso. Y en la misma dirección, tanto para el 1 hacia 2 como el 2 es a 1. Por lo tanto, la frase completa es falsa. Tiene un valor lógico falso. No quiere decir que lo que está diciendo es falso total. Está diciendo que el valor lógico es falso. ¿Ya? Vuelvo a decir, el problema de ejemplo 2 más 3 es igual a 8. Entonces, 3 por 2 es igual a 10. Esta frase, esta proposición es verdadera. Tiene un valor lógico verdadero. Pero no quiere decir que toda la frase diga la verdad. Uno lo ve como el punto de vista verdad, como humano, pero uno tiene que verlo como lógico. ¿Cumple la lógica matemática? Sí, porque lo que estoy diciendo es una falsedad, entonces lo que viene a continuación también puede ser falso. El bicondicional, para lo que están preguntando ahí en el chat, la tabla del bicondicional voy a borrar acá. Veamos las tablas de nuevo. Vamos a retroceder un poco hacia el pasado, a las tablitas que habíamos visto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Y vamos a repasar por última vez. Les recomiendo igual que revisen, es bueno por lo menos revisar las clases de nuevo para que no les pille la máquina, así como lo decimos nosotros chilenos, que se va a acumular mucha materia. ¿Ya? Entonces, el I era simplemente que se tienen que cumplir los dos. Por lo tanto, el primer caso es verdadero porque solamente esos dos son verdaderos, como el nombre lo dice. Hice esto y esto. Se tienen que cumplir los dos con la parte del conector I. En cambio, lo es que permite que uno de los dos sea verdadero. Independientemente de cuál es, basta con que sea uno de ellos verdadero para que sea verdadero. El implica, como el nombre lo dice, es que si pasa uno, necesariamente tiene que pasar dos. Pero no necesariamente porque pasa dos quiere decir que pasa uno. El caso de la lluvia. Si llueve, la calle se moja, pero no necesariamente porque la calle se moja es que llueve. Puede ser porque regaron, porque cayó agua, sin fin. Por eso es un condicional en una sola dirección. Mientras que el bicondicional, y ahí está la duda, tiene doble sentido porque quiere decir que si uno pasa, el otro también. Viceversa. Si uno es verdadero, el otro tiene que ser verdadero para que sea verdad. Si uno es falso, el otro también tiene que ser falso para que sea verdad. Y no puede ser que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Porque eso no es un bicondicional. ¿Ya? Estaba la negación, que era cambiar el sentido, y el o excluyente que habíamos hablado también del escudo nacional. ¿Ya? Entonces el bicondicional que tiene que cumplirse en ambos lados. Si uno es verdadero, el otro también. Si es falso, el otro también. Son iguales, tienen que tener el mismo valor en ambos lados. ¿Ya?
Entonces con eso ya habíamos visto, con eso vemos todo lo que se puede hacer de lógica. Aquí les dicen y les tiran como ejemplos que ustedes resuelvan estos tipos de problemas. ¿Ya? Con ciertas frases. Yo esta parte se la voy a dejar para que por lo menos la puedan ejercitar, igual que la guía que está en su vida. Y cualquier problema que tengan en la próxima clase, me la dicen y la podemos resolver tranquilamente. No tiene mucho sentido, por ejemplo, que les diga ahora en 2 minutos, resuélvame, ejemplo, este problema, el 4, porque sí puede ser que algunos lo hayan hecho, lo puedan hacer, porque han estudiado, pero si es nuevo, no esperaría que lo hicieran mágicamente en 1 minuto, porque están recién viéndolo. Entonces, la recomendación, todas las clases, después de clase, por lo menos dentro de los 2 días que vienen, vuelvan a ver el video y repasen, pasen anotación en su cuaderno, ejerciten. Y si no, el fin de semana, pero para la próxima semana ya manejan el tema. Y si no lo manejan y tienen alguna duda, para eso está la clase y ustedes pueden preguntar libremente, igual que en el taller o al ayudante, tengo esta duda especial, pero tienen que resolverlo primero ustedes. Entonces las dudas no creo que tengan, si esto se presenta ahora, ¿ya? Sí, siempre trato de subir las clases el mismo día. La clase pasada sí la subí el mismo día, si no me equivoco, pero tampoco soy adivino. Me puede pasar algo y va a tener que ser el día siguiente. Tampoco, pero no a más tardar el fin de semana. Nunca acumulo eso, ¿ya? Pero por eso les dije suscríbanse, porque la única forma que les va a dar el aviso cuando subo el video, ¿ya? Entonces también depende de mi disposición, pero tiene que estar subida, la clase de hoy tiene que estar subida sí o sí en la semana. ¿Ya? Entonces ahora vamos a continuar con la segunda clase, ahora que ya vimos la parte de lógica, y es referente a la parte de, voy a cambiar el orden de las páginas. Oh. Ahí. Es lo que es referente a conjuntos. ¿Qué significa esto de conjuntos? Es que yo tengo muchos elementos en la naturaleza. Puede haber un perro, un gato, una manzana, una pera, harto fea mi pera, lo que sea, números, estrellas, figuras, objetos. ¿Cuál ejercicio de la clase pasada? Alguien está preguntando ahí en el chat. Ah, no, ese ustedes lo tienen que resolver, tienen todo el semestre. Si quieren, al final del semestre me recuerdan y se los digo. Pero cuando pasemos, va a tener más sentido cuando pasemos a axiomas, conjuntos numéricos. Veamos los números reales y sobre todo los números naturales. Ahí se van a dar cuenta, con uno de los axiomas más básicos, que dónde está el error. ¿Ya? Entonces, pero es para que practiquen. ¿Sí? Está grabado, entonces los que tengan la duda vean el video del primero, que hay un problema de una torta, y es bien entretenido. Pero se los voy a decir en algún momento, pero la gracia es que jueguen un rato. Y entonces tenemos muchos elementos, mucha información, podemos observar muchas cosas. Pero nosotros podemos encontrarle patrones a las cosas. Ejemplo, el gato con el perro son animales, mientras que la fruta no es un animal. O podríamos clasificarlo por colores o por tamaños. Y estas clasificaciones que nosotros hacemos al objeto los vamos a llamar conjuntos, porque están unidos, están en la unión por una cierta descripción. Puede ser que los voy a juntar por la cantidad, por el tamaño, por el reino animal, lo que sea. A eso le llama conjunto en definitivas cuentas. Pero nosotros usamos números o también podemos usar elementos, pero es la unión con una cierta descripción que cumplen todos los elementos de esta unión. Es como un grupo en el cual todos los elementos de este grupo tienen un patrón en común. Y eso es un conjunto. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora, las definiciones básicas de los conjuntos. ¿Ya? Vamos a hablar sobre definiciones, el álgebra de conjuntos, las propiedades y diagramas de Venn. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un conjunto? Es un concepto bien primitivo, es lo que recién acabamos de hacer. Es ver qué es lo que tenemos a nuestra vista y hacer una colección de elementos o de objetos, juntarlos en un grupo.
Y dependiendo de ciertos patrones que nosotros queramos ver, vamos a generar estos conjuntos. ¿Ya? Para denotar los conjuntos, vamos a usar las letras mayúsculas A, B, C. En lógica, acuérdense que las proposiciones son P, Q, R y S. Esto hay que tenerlo bien claro porque vamos a empezar a usar muchas letras a mitad del curso, al final del curso, entonces hay que más o menos ser ordenado en esto. Veamos un ejemplo, si tuviera el 1, el 2, el -3, el -4, el 0, el 6. Yo podría hacer diferentes conjuntos, podría hacer los números pares y impares, los números positivos y negativos. Entonces podría ser, si fuesen positivo y negativo, este es un conjunto, este otro y este el 0. 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces aquí tengo tres conjuntos. A cada uno le puedo poner un nombre, pero se le aconseja que pongan una letra en mayúscula. El conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. ¿Ya? El A, el B y el C. Ahora, si un elemento, una letra minúscula A está en A, diremos que pertenece y es un elemento de A. ¿Qué quiere decir? Podemos considerar que -4 pertenece al conjunto A, y para decirlo en matemáticas usamos este símbolo como una E, que significa pertenece. Y uno tiene que leerlo de la siguiente forma: -4 pertenece al A. Pero el 2 no pertenece al A, porque pertenece al conjunto B. ¿Ya? Estas son las notaciones básicas que nosotros vamos a trabajar cuando hablemos de conjuntos. La simbología, pertenece, no pertenece. ¿Ya? Ahora, también podemos hablar por extensión, es decir, que podemos listar a todos los elementos. En el caso anterior, yo podría decir que A, y puedo escribir, para decir qué es A, me dice, ya, ¿y cuál es el conjunto A? Yo puedo enumerar a todos los elementos del conjunto A, entre llaves. El -4 y el 3. El B podría ser el 1, el 2 y el 6. A eso se le conoce como extensión, porque estoy extendiendo el conjunto completo, con todos los elementos. Si un conjunto es infinitamente grande, muchos conjuntos, si estamos hablando de 50 elementos, no infinito, sino que sea no finito, infinito, 50, 60, por extensión no tiene mucho sentido, porque escribir los 60 elementos son muchos. ¿Ya? Para eso, lo más probable es que usemos el por comprensión. En vez de extenderlo, busquemos qué tienen en común. Ejemplo, en el ejemplo que había hecho yo, el conjunto A es el conjunto de todo número X que sea mayor que, menores que 0. Eso es extensión. Oficialmente también uno lo puede escribir todo X tal que X es menor que 0. Ahí está. Y ahí estoy abarcando todos los números. Para no escribir todos los elementos, uno puede comprimir la información. Entonces está el método de extensión, que es escribir elemento por elemento, o el comprensión. ¿Cuándo va a servir más uno y otro? Depende de la cantidad de elementos. Si son muchos, ¿cuánto es mucho? Ustedes depende de 10, 20, 5. Le buscan el patrón y escriben la regla del patrón. Si son muy pocos, es más fácil escribirlo la cantidad de elementos. ¿Ya? Y ahí estamos. Son la forma en que nosotros podemos escribir estos conjuntos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si A y B son dos conjuntos? Porque están en mayúscula. Fíjense, están en mayúscula. Por lo tanto, yo automáticamente sé que son dos conjuntos. Y nos dicen que tienen exactamente los mismos elementos. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos que pertenecen a A también pertenecen a B. Y al revés. Que todos los elementos que pertenecen a la A también pertenecen
a B. Y al revés, todos los de B también pertenecen a A. Entonces, si eso llega a pasar, yo puedo dar certeza que A y B son iguales. Solamente si tienen exactamente la misma cantidad de elementos y son los mismos elementos. ¿Ya? Para eso hay un problema que dicen que ustedes determinen, así simplemente pensando un poco, si el A y el B son iguales o no son iguales. ¿Ya? Entonces les voy a dar un tiempo, un minuto, y pueden escribir en el chat si son o no son iguales estos dos elementos. ¿Ya? Entonces trabajen un poco, piénsenlo, y me dicen si son o no son iguales esos dos conjuntos. Ya, ahí alguien ya contestó, dijo son diferentes, son diferentes. Ahora hay que entender por qué. Y aquí hay muchas formas de demostrar si son o no son. Basta con que busquen un ejemplo. Si es que dicen que no son, basta con que me digan un n o un elemento que sí sea de uno y no sea del otro. O también hay otra forma. Aquí alguien dice bastaría con reemplazar la letra e. Sí, alguien tiene alguien de ahí dice, mira, alguien dice que puede ser reemplazando un valor del valor n, o también si me pueden decir un número que sí pertenezca al A pero no al B, o sí pertenece al B pero no pertenezca al A. ¿Alguien? Otra forma es hacer lo siguiente. Por un lado tenemos que, tienen que cumplir que 4n, 4 por n más 1 pertenece al conjunto, donde n es cualquier número entero, puede ser positivo o negativo. Y por el otro lado tengo el conjunto 2n menos 1, pero aquí el n tiene que ser, además de negativo, ser impar. ¿Ya? Si son equivalentes, quiere decir que entre estos dos tienen que darme los mismos elementos. Aquí entonces me va a dar por un lado 2n y por el otro lado me va a dar menos 2. Y el n me va a dar menos 1. El n, al ser menos 1, ¿es entero? Sí, es entero. Entonces cumple tanto este como ese. Y el menos 1 es impar. ¿Es impar o no es impar? ¿Alguien? La definición de impar, a ver, aquí alguien dice que sí es impar, sí, porque la definición de impar dice que tiene que ser divisible por 2 y no es divisible por 2, por lo tanto es impar. Pero aquí el compañero dice que, pero cumple solamente para B. ¿Y por qué no cumple para A? Si también puede cumplir para A. Porque el n dio z, un número entero, dio menos 1. Profesor, al ser, por ejemplo, n-1, darían igual, serían igual. ¿Cómo? Si reemplazamos el n Sí. por menos 1, serían iguales. Sí, pues, da el mismo número. Pero acá lo que los compañeros dicen es que no, es decir, si yo reemplazo en menos 1 me da el mismo número. Me van a dar exactamente el mismo número.
Pero dígame un número que pertenezca al A y no pertenezca al B. O al revés, que pertenezca al B y no pertenezca al A. El conjunto de los 4n más 1 son, ¿qué números van a ser? Van a ser números que son multiplicados por 4, pues pueden ser negativo o positivo, van de 4 en 4 y se le suma un 1. Miren, lo voy a hacer con dibujo, lo vamos a hacer con dibujo, porque de repente en estas cosas es bueno que practiquemos y veamos el dibujo. Entonces déjenme checar esto, me voy para el lado. Entonces, mire, voy a dibujar las líneas de los conjuntos. Acá están todos los números y yo le estoy diciendo que van de en 4 en 4. Puede ser el 4, el 8, después viene el 12, el 16, porque va de 4 en 4, pero le sumo un 1. Entonces el número final lo voy a poner con rojo, me puede dar 5, me puede dar 9, me puede dar 13, y así sucesivamente. ¿Todos lo entendemos? Entonces, el conjunto de los A es todos los números multiplicados por 4 y le sumo un más 1, incluyendo los negativos. Va de 4 en 4, lo saltamos 4 espacios y le sumamos un más 1. Entonces, los resultados finales son en rojo: el 5, el 9, el 3, el 17 y así. Ahora voy a escribir el otro conjunto, el B. ¿Ya? Me dice que es 2n menos 1. ¿Ya? Voy a escribirlo con azul. Me dice que es el 2n, pero tiene la particularidad que el n es el impar. ¿Qué significa que sea el impar? Que puede ser el 1, ¿ya? Puede ser el... ¿Cuál más puede ser? El 2 no puede ser. El 3 puede dar, sí, me daría un 2 por 3, 6. Después no puede ser el 4, puede ser el 5, el 10. Y va en 4 en 4, si se dan cuenta va de 4 en 4. Ah, pero aquí me equivoqué. Sí, divisible por 2. Sí, disculpen. Ah, no, está bien. 5, porque se multiplica por 2. Está bien. Después viene el 7, que sería por 2, 14. Pero, hay que restarle un 1. Entonces, volvemos hacia atrás. Me queda el 1, me queda el 5, me queda el 9, me queda el 13. Y fíjense, estoy obteniendo los mismos números. Estoy obteniendo exactamente los mismos números. En los mismos conjuntos, están descritos de otra forma. Estoy obteniendo exactamente el mismo conjunto. Entonces, ese es el problema. Uno diría, para poder rematar esto, uno diría, pero profe, si yo tomo que el n sea 5, en el otro lado no me va a dar el mismo resultado. Es que no está hablando de un número en particular, está hablando de un conjunto. Sí, son iguales, porque como lo demostré desde el principio, pero entró la duda de todos ustedes, o los que están con la duda. Si los dos conjuntos son iguales, ¿ya? Si los conjuntos son iguales, si yo digo que estos conjuntos son iguales, puedo demostrarlo por esto. Pueden demostrarlo por esto, con esta lógica, que ya habíamos hablado de la semana pasada, las tablas de verdad. Tomar el conjunto 4n más 1 implica 2n menos 1, demostrar eso, y al revés. Pero también, al decir que son iguales, yo puedo demostrar esto. Y el n que se obtiene es menos 1. Ese n cumple tanto que en ambos lados es un real, es un entero, pero también es un impar. Cumple. ¿Dónde no hubiera cumplido? Veamos el caso opuesto. ¿Qué pasaría para que no cumpla? Es que en vez de un menos 1, yo hubiera puesto, no sé, un menos 3.
Porque si yo hubiera puesto un -3, me estaría saltando de otra manera este conjunto. Serían 3 pasos hacia el lado y no obtendría los mismos números. Y si acá lo pongo con un -3, me estaría dando un 2n es igual a -4 y el n es -2, que no es impar. Entonces, practiquen un poco con eso. Por eso hicimos este problema con el profesor. De tal forma que uno tiene que entender que los conjuntos, sobre todo cuando están comprimidos, cuando no están contabilizados con cierta cantidad, uno tiene que ser capaz de visualizar estos conjuntos. El 4n más 1, por eso yo hice el dibujito de qué elementos son, el 5, el 9, el 13, el 17. Al final nos damos cuenta que son los números impares que van de 4 en 4. ¿A qué se refiere los dos puntitos? Esos dos puntitos es un talque. El talque se puede escribir 2 puntos, una raya o una coma. Hay 3 formas distintas de escribir. Y lo que te está diciendo es que tú tienes que leerlo así. 4n más 1, talque, el n es tanto. Es como decir, tengo 5.000 pesos en mi bolsillo, talque, son solamente con monedas de 100. Es como una información adicional. Por eso te lo separa. Lo importante es entender eso, tal que va a ser 2n menos 1, pero tienes que considerar que el n pertenece a los enteros y coma es impar. ¿Ya? Es una separación verbal. Los dos puntitos. Ahora, acá hay otro ejemplo. ¿Ya? Este ejemplo te dicen que demostrar si el A y el B son iguales, considerando que el A es este y el A es ese, disculpe, el de recién ya lo hicimos, el de arriba. Pero ahora te dicen exactamente lo mismo, pero cambió el último condicional, lo voy a poner en rojo. Es par. Y mire, justo aparece el caso que estaba pensando con el -3. Porque ahora nos damos cuenta que con el -3, si hacemos de nuevo ese dibujito, se va a saltar en distinto, pero va a generar los mismos elementos, va a dar un n par. Y es verdad. Tanto el primero como el segundo son iguales, porque cambiamos como la cantidad de espacios para hacer coincidir los elementos. Esto, por si acaso, no se frustren si al principio no lo ven, por eso está siendo grabado y ustedes después lo pueden ver tranquilamente de nuevo. Porque esta parte de conjunto igual choca en cierta perspectiva, ¿ya? Es tanto, miren, ejemplo, no sé si se los dije a ustedes, pero se los voy a mostrar. Que, esperen, déjenme compartir la pantalla. Hay un canal en YouTube que se llama Numberphile, como amor a los números. Numberphile. Que hay premio Fields, no existe el premio Nobel de Matemáticas, existe el Fields, que hay harto gente importante. Y en esto de los conjuntos uno podría ver estos videos. El famoso problema de por qué la suma de 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente me da -1 partido en 12. Entonces Ramanujan ahí jugó un poco con estos números, estos conjuntos, y ese concepto de qué entendemos nosotros por conjuntos. Aunque sea muy básico, nosotros por nuestra misma cultura no manejamos muy bien estos conceptos de qué significa ver estos números tan grandes, un conjunto tan grande. Porque aquí en este problema se ve, en el caso del A, que hicimos recién, no todos pueden visualizar ese 4n más 1. Y cuesta. Y es súper normal que les cueste visualizar el 4n más 1 como conjunto numérico, como estas rayas que hice yo. Ponerse a pensar, probar con el n1, el n2, el n3 y mentalmente decir, ya, son números que van de 4 en 4 y son impares.
y parten con el 1 o parten con el 5. Y después visualizar el otro conjunto, el 2n-1, pero el n impar. Y darse cuenta que son exactamente el mismo conjunto, pero están desfasados. Están como corridos. Lo voy a tomar y lo voy a hacer. Es como que tomar este conjunto y en vez de estar así, están trasladados. ¿Ven? Entonces son los mismos conjuntos, son las mismas soluciones. ¿Ya? Y eso es el manejo del conjunto. Y vuelvo a decir, esto se maneja simplemente si uno tiene la práctica. Y para eso hay que ejercitar. Esto es como una clase, independientemente que esto es matemática, es como en la vida diaria. Si ustedes quieren aprender a cocinar o aprender un arte marcial o lo que sea, todos escuchan lo mismo y todos practican lo mismo en clase, pero va a depender de su estudio personal. Eso es lo que va a diferenciar que uno sepa mejor que el resto. Todos pueden venir a clase, todos van a ver videos, pero depende mucho de la práctica. Y por eso es sumamente importante que hagan un estudio personal. Por lo menos unas 5 horas mínimo a la semana. Para que practiquen y no acumulen. Aunque sea esto básico, practiquen. ¿Ya? Ahora hay otros símbolos que también podemos ver, que son los subconjuntos. ¿Ya? ¿Qué se refiere a esto de los subconjuntos? Que ya hablamos de que lo que era el conjunto, el A, el B, los elementos, pero puede ser el caso, imaginemos que tengo el 1, 2, 3, que eso es un conjunto A, voy a ponerle con rojo el nombre, pero tengo un conjunto que también abarca la A, pero adicionalmente tiene al 4 y al 5. Si uno hace estos dibujos para entender, quiere decir que el A es simplemente el 1, el 2 y el 3, pero el B, además de tener al 1, al 2 y al 3, tiene al 4 y al 5. Eso quiere decir que el B tiene los mismos elementos que la A, pero tiene 2 adicionales. Entonces podemos hablar de este concepto de subconjunto. ¿Qué quiere decir? En este caso no es al revés. Que los elementos de un conjunto también pertenecen al otro, pero no todos los del conjunto B, por decirlo así, pertenecen a A. En este ejemplo, todos los conjuntos de la A pertenecen a B, pero no todos los elementos del conjunto B pertenecen a la A. ¿Sí, Benjamín? Que ahí levantó la mano. Tengo una duda con lo anterior, o sea, con la segunda, el 1 y el 2 en el segundo ejemplo que dio. Sí. En ese ejemplo serían diferentes entonces porque el primero es impar y el segundo es par. O se irían siendo iguales a... Pero fíjate, acá no son iguales. Ya. Entonces hay que hacerlo totalmente de nuevo. Por un lado tengo el 4n más 1, por el otro lado tengo el 2n menos 3. Resuelvo esa ecuación y me va a dar que el n es menos 2. El n igual menos 2. ¿El menos 2 es entero? Sí, en ambos lados es entero, cumple. ¿Y es par? Sí, porque es divisible por 2. Entonces, ¿es verdad? Es verdad. A y B son iguales. Sí, tú me dices, pero ¿cómo en el caso anterior el impar era verdadero y ahora el par es verdadero? Es que cambió totalmente esto. Ya no son lo mismo. El B no es el mismo conjunto. Habría que hacerlo. Y puedes hacer los dibujos también. Y te vas a dar cuenta que coinciden. ¿Ya? Basta con que cambiemos cierta cantidad de pasos y ya cambia totalmente todo. Ahora, en los conjuntos, y esto podemos hablar profundamente de esto, también se puede denominar que los conjuntos estén vacíos. ¿Qué significa vacío? Que no tenga ningún elemento. Y se pone este símbolo que está acá,
que simboliza que está vacío, que no tiene ningún elemento, que el A está solo, que no tiene elemento. Mucha gente confunde el cero con vacío. Piensa que el cero es lo mismo que vacío. Y no es lo mismo, porque cero es un número, cero. Pero no quiere decir que esté vacío. Ese problema, y lo voy a dar con muchos ejemplos, es normal porque si estamos habituados a nuestra descendencia como culturalmente española europea, ni los europeos, ni los árabes, ni los egipcios entendían el concepto del cero. Ellos no crearon el cero. El cero se creó en Latinoamérica. Los aztecas, los mayas manejaban el concepto, sobre todo los mayas crearon el concepto del cero. Los romanos no tienen cero, pues ellos tuvieron tanto ese problema que cuando ellos describían los del 11 tenían que escribir el 10 más 1. Pero el 10, ellos tenían una letra especial para el 10 y para el 100 tenían una letra especial, porque no tenían el cero. Los egipcios tampoco tenían el cero. ¿Cómo los mayas se hicieron cuenta de la diferencia del cero y el vacío? Si ustedes están en una playa, yo lo digo que cabe en un hoyo. Así hagan con una pala, hagan un hoyito. La pregunta es, en ese hoyo, en ese agujero que ustedes hicieron en la tierra, ¿qué hay? ¿No hay nada? Si hay algo, hay aire. Pero lo que no hay es arena. Hay cero arena, pero no está vacío. Son cosas muy distintas. Está carente. El cero es carencia, carencia de algo, pero no quiere decir que esté vacío. Entonces, desde el punto de vista, el cero es un número, simboliza carencia, pero no es vacío. Que un conjunto esté vacío es que no tiene elementos, pero que un conjunto tenga el cero no quiere decir que esté vacío. Eso lo crearon los mayas, y ellos manejaron el cero, y con eso solucionaron todo el problema de Europa. Por eso es normal que hasta el día de hoy hay gente que malinterpreta ese concepto cero y vacío. Pero para eso están las clases en las cuales nosotros discutimos y se dan cuenta que no es lo mismo. ¿Ya? Entonces el conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos numéricos o frutas, lo que sea. ¿Ya? El subconjunto vacío, y esto hay que hablar de los subconjuntos, vamos a hacer una línea acá, una hoja en blanco. Vamos a agregar la hoja. Yo tengo el conjunto A, 1, el 2, el 3, y yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, mira, el 1 con el 2 es un subconjunto, porque hice un conjunto más pequeño dentro de A. El 2 y el 3 es otro subconjunto, porque tomé dos elementos e hice un conjunto más pequeño. El 1 también es un subconjunto. Y el vacío también es un subconjunto, porque estoy marcando esta parte que está vacía. Entonces, este conjunto B está vacío. Entonces, el vacío también es un subconjunto. Eso es lo que está diciendo ahí. Que el conjunto vacío también es un subconjunto de cualquier conjunto. Ya por el hecho de crear un conjunto, ya tiene algo vacío. Por defecto, ya tiene vacío. Que tenga más elementos, ya. Pero el vacío también es un subconjunto. ¿Ya? Y el vacío es único, es igual. ¿Qué significa? Que si yo tengo acá el conjunto A y acá tengo el 1 y el 2, este es un vacío y este otro vacío, puedo decir que este es el conjunto B y este es el conjunto C, son el mismo conjunto, porque están vacíos. No tienen tamaño, están vacíos, no es que uno sea más grande que otro. Es como si hago un hoyo y vuelvo a cavar el mismo hoyo, el hoyo es más grande, sigue siendo el mismo hoyo, el mismo agujero, la misma carencia, está vacío. No puedo decir que algo sea más grande o más pequeño. ¿Ya?
Entonces, acá hay un ejemplo, dice, determina el conjunto. Dice que el X, vamos a dibujar acá el conjunto, vamos a llamar el conjunto A. Cada elemento de A, vamos a llamarlo A, es cualquier número perteneciente a los enteros. ¿Ya? A los enteros. De tal forma que ese número elevado a 666 es menor que 0. Entonces, dígame un número que sea entero y que elevado a 666 sea menor que 0. Y aquí uno va a decir, me voy a complicar porque tendría que pensar un número multiplicado por 666. Pero 666 es par. Y cualquier número elevado a un número par me da como resultado par. Me da positivo, ¿no? Cualquier número, el que ustedes quieran, menos 3, menos 1, menos no sé cuánto, menos 4, menos tanto, elevado a 666, ¿cuánto va a dar? Positivo. ¿Sí o no? Entonces, como me va a dar positivo, va a ser mayor que 0, no menor que 0. Por lo tanto, el conjunto A es vacío. Primero, no pueden ser fracciones, porque dice que es entero. Tienen que ser números, el menos 1, el menos 4. Primero, no pueden ser los positivos. No pueden ser ni el 1, ni el 10, ni el 100, ni nada mayor que 0. Porque todo número mayor que 0 elevado a 666 va a dar mayor que 0. No puede ser el 0, porque el 0 sí es entero, pero 0 multiplicado por sí mismo no es menor, es 0, no es menor, es 0. Y no pueden ser los negativos, ni el menos 1, ni el menos 2, ni el menos 3, ni el menos 10, porque elevado a un número par me va a dar mayor que 0. Entonces el conjunto es vacío. ¿Cómo se soluciona esto? Sabiéndose estas reglas que después vamos a ver. Pero este ejemplo se dio porque es prerequisito de lo que ustedes vieron en ciencia media. Es lo mínimo que podrían saber que un número elevado a un número par da como resultado positivo. Porque se multiplica por sí mismo números pares. ¿Ya? Otro ejemplo de un conjunto vacío, porque estamos hablando de los conjuntos vacíos, es un número que pertenezca a los reales y que también no pertenezca a los números reales. Ningún número, o pertenece o no pertenece. No puede ser la ambigüedad. Entonces no hay ningún número que cumpla. ¿Sí? Consulta, entonces el conjunto vacío se le puede, ¿cómo se llama? Se le puede atribuir a las cosas que no tienen como respuesta dentro de eso. No es que no tengan respuesta, es que no pueden cumplir las condiciones que estamos diciendo. Es como decir, dime un número que sea mayor que 3 y que al mismo tiempo sea menor que 2. Sí, tú dices, no lo cumple, sí, pero no hay ningún número que cumple esas dos condiciones. Entonces, no hay ninguno, vacío. Entonces, acá yo te estoy diciendo, dime un número que sea real y que también no sea real. Ninguno. Dime un número entero que al elevarlo a 666 sea menor que 0. Ninguno. Vacío. Ya. ¿Ya? Gracias. Ahora, también existe lo que podríamos hablar de estas uniones entre conjuntos. Ahora que ya entendemos el conjunto, porque si se dan cuenta, lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos estado haciendo hasta ahora es simplemente hablar del... Déjame ver algo. Es simplemente hablar de lo que son los conjuntos. ¿Qué compone a lo que es un conjunto? Entonces hablamos que el conjunto es una unión de un grupo de elementos que tienen un patrón, que podemos escribirlo elemento por elemento
O también podemos escribir conjunto por su propiedad. Y hablamos del vacío. Es lo único que hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado del subconjunto, dentro de un conjunto dentro de otro. ¿Ya? Pero nos falta hablar de lo que es la unión, la intersección, la diferencia y las demás propiedades. Esto lo vamos a dejar para mañana. Mañana nuevamente tenemos clase. Recuerden que esto está siendo grabado. Lo voy a subir hoy día, a tratar dentro del día, para que lo puedan volver a digerir y tranquilamente, paso a paso, verlo. Y mañana vamos a retomar esto. Esta guía, por si acaso, estas PPT están subidas en el aula. Las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. Y también hay guías de repaso para que puedan ejercitar. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta acá porque queda 1 minuto. Y eso es bien importante, no pasarse en el tiempo. Ya que tienen una ventana, aunque sean de 15 minutos, que pueden perfectamente ir a comer algo, o tomar algo, o descansar mentalmente. Despejarse un rato del computador. ¿Ya? Y eso siempre lo voy a tratar de respetar. Entonces lo estamos viendo, cuídense, que les vaya muy bien y lo estaríamos viendo mañana. ¿Ya? Chao, profe. Ya, profe, chao, muchas gracias. Chao, profe. Gracias. Muy bien. Chao, profe. Chao, 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 chao.